Continúa agosto y por ende el mes del lente de contacto en la óptica Estela Hinchuk. ¿Cómo funciona esta super promo en la que te podés ahorrar hasta un 50%? Así, llevas 2 cajas de AcuView Oasis históricos para corregir estigmatismo y te regalan 2 más, o sea que llevas 4 cajas por el precio de 2. Imperdible promoción solo por el mes de agosto en las 7 sucursales de la óptica Estela Hinchuk. También podés comprar desde todo el país a través de la web ópticaestelahinchuk.com. En un año en el que además Estela Hinchuk está cumpliendo o festejando 20 años al servicio de la salud visual. Bueno, son varios los mensajes que van llegando. Te prometí la palabra, Ale, pero antes quiero arreglar un tema al aire. Nosotros ya le sacamos el nombre, simplemente sin confirmar o chequear. Asumimos lo que ya había salido en prensa y es que el asentamiento se llamaba 6 de enero. Pues no se llama 6 de enero. Tiene una calle que se llama 6 de enero. Pero quería decirlo, no tengo el nombre oficial porque quienes nos van escribiendo nos dicen que algunos le llaman de una forma, otros de otra. Nadie 6 de enero. Y eso está hiriendo la sensibilidad de algún otro barrio que sí se llamará 6 de enero, supongo. Pero no es este en concreto. Por eso sacamos del Zócalo el nombre. Ahora sí, seguimos, Ale. A mí me parece muy interesante lo que Virginia nos propone, que es una mirada múltiple a propósito de asuntos que necesariamente tienen que ser mirados desde distintos lugares y con distintos vectores, ¿no? En ese sentido, algunas cosas. Virginia hablaba de traducir lo que se quiere transmitir. Y esto da la pauta, que fue la expresión que usaste, de que a no todo el mundo se le puede decir lo mismo con la garantía de que el mensaje llegue con igual grado de eficiencia. Esta es una cosa que luce como muy obvia, pero que sin embargo debemos una y otra vez reforzar, que no todo lo que decimos es igualmente entendido por todos. ¿Se acuerdan el caso de Rivera, que desde esta mirada de aquí un poco se lo tomó a la chacota cuando personas iban con tuppers a buscar el ensopado? El ensopado, ¿no es cierto? Porque obviamente como había ollas populares y la mar en coche, hisopado era el ensopado. Y eso que a primera instancia te viene la tentación como a reírte, en el fondo habla de la necesidad de que las personas, los mensajes que queremos, y mucho más cuando los emite el Estado, tienen que ser meridianamente claros. Y en ese sentido, yo entiendo que es bueno el esfuerzo que hace el director de ACE cuando señala, miren que esto, pero la pregunta es, ¿eso que dice el director de ACE llega en forma correcta y clara a quien debe escucharlo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que es un asunto, creo que al pasar, la autoridad creo que acierta cuando dice que el hisopado va a ser voluntario. Me parece que de ese modo también está invitando a que las personas que de a pronto sientan que pudieron estar en ese lugar un tanto irregular puedan ir por sí mismas, casi como voluntariamente, para dar en la tecla y de alguna manera no perder lo fundamental en esta tarea, que es la trazabilidad, ¿verdad? Es decir, los focos son controlables en la medida que sepamos desde dónde vienen y hacia dónde pueden ir. Sí. Ese es un asunto que me parece fundamental. Y el otro es no creer que esta situación luce como frágil porque existe el coronavirus. Lo que es frágil es que muchos de nuestros compatriotas vivan en esa circunstancia, en ese tipo de viviendas, en ese tipo de calles, en ese tipo tan alejado de la mínima y básica dignidad. ¿Querías decir algo, Vicky? Sí, no, que con respecto a esto que hablábamos, ¿no? Relacionado a esto del tema de la carpa, bueno, lo gráfico que significa, ¿no? Que impacta un poco, pero me parece sí muy acertado eso que decía Alejandro, ¿no? La invitación a que personas, no solamente que hayan podido estar en contacto con casos positivos, sino otras personas que quieran hisoparse, porque eso invita mucho más a que realmente la gente se pueda sacar la duda y se vaya a someter, digamos, al hisopado, ¿no? De todas maneras, ¿qué pasa? Que hoy hablábamos de la claridad de que no hay sanción legal, pero sí están las otras sanciones que existen de alguna manera todavía hoy. El castigo ese social de la estigmatización que hablábamos. Sí, ahora, ¿por qué no se le teme al castigo de la estigmatización social cuando salta que tenés coronavirus o pudiste tener, no te hisopaste y seguiste por la vida contagiando a los demás? Ahí la condena va a ser 1000 veces mayor. O sea, ¿no se señala? Yo creo que ¿Ese riesgo real? Hubo estigmatización, digo, sí. Acá cuando empezamos, que empezó con, bueno, se hablaba del caso del casamiento, hubo mucha estigmatización. Tremenda. De otro nivel, digamos, socioeconómico, ¿no? Pero
Ahora también pasa con, bueno, como hablamos, el caso del monarca, también hubo mucha estigmatización ahí. Ahí creo que a veces se hace mucho hincapié también por las condiciones de hacinamiento y demás, entonces se pone mucho foco porque preocupa más y a veces al preocupar más y generar más, hablar más sobre el tema, también se agranda el tema y la estigmatización termina siendo de alguna manera mayor, de repente por lo que también nos explicaba Virginia, ¿no? La repetición de imágenes y demás. Y ahí aparece lo que Victoria planteó al principio, el tema del miedo, el temor, la idea de terror también. Y yo creo que parece aislado, pero cuando nosotros tenemos miedo, en general podemos llegar a reaccionar de manera violenta, tener pequeñas acciones de violencia. A veces actuamos con algo que es bien interesante, que hemos estado investigando con uno de los equipos de antropología y otra gente también, es la idea de la desobediencia, las acciones de la desobediencia como formas de resistencia a los temores que nos produce todo esto. Eso es algo que lo hacemos y lo hemos visto en pequeñas acciones. O sea, la desobediencia como reacción ante pequeñas el desobediencias temor. Como Yo no me reacción hisopo y chau. o como una forma de lucha ante eso temeroso. Como hoy el no quiero usar más tapaboca en España, por ejemplo. Son las Claro. las Podés irte afuera y decir, desobediencias pero de la no podés ser tampoco resistencia. empático, no podés... claro, bueno, hay que estar... Pero tiene el miedo está atrás. Yo creo que hay un tema que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Mucha gente que vive en esa situación vive del mango que hace día a día. Sí, bueno, eso lo planteo. Si yo no tengo síntomas, ¿tá? Y no me siento mal, y me arriesgo a hacer el hisopado, me implica que justo me da positivo, sin síntomas, me tengo que quedar en casa, porque a mí nadie me garantiza el sustento. Entonces, a mí me parece muy importante que haya un doble mensaje por parte de las autoridades. Por un lado, hisoparse todo el mundo, y aquel que tenga que hacer cuarentena porque le da positivo, el Estado se va a encargar, más en esta situación, ¿tá? De suministrarle todo lo que precisa él y su núcleo familiar para que esa cuarentena pueda ser viable, porque si no es ridículo. Entonces nadie va a querer hisoparse y tener que meterse en cuarentena y después de que comen mi familia. Entonces tiene que haber un doble mensaje, hisopado sí y ayuda social en el caso que tenga que hacer cuarentena también, porque si no es una especie de decir yo no voy nada, no Mirá, me hisopo. señores, hoy el Mides repartió canastas, un mensaje de televidente. Hoy el Mides repartió canastas y kits sanitarios a los contagiados en dicho asentamiento. Por lo tanto, no habría de tener miedo a perder el trabajo. Bueno, a ver, no es lo mismo lo que vos podés ganar en tu día a día yendo a trabajar que, claro, tal vez lo que te asegure es no morirte de hambre, pero... ¿Viste? La dignidad humana vale más que es más que una canasta también, ¿no? Un punto de acuerdo entre lo que dice Alfredo, que a mí me parece muy sensato, y lo que también informa el oyente. Yo creo que esa acción del Estado es una acción que va en esa dirección, ¿verdad? Es decir, advertimos que la fragilidad que esta situación provoca necesita una ayuda. Lo que pasa es que la ayuda probablemente tenga que ser un poco más subrayada, un poco mayor. Claro. Sí, también de repente más comunicada, ¿no? Pero, por ejemplo, Bartol decía justamente eso, que se está buscando asegurar que las personas puedan cumplir la cuarentena y en su domicilio, además. Y en ese sentido, por ejemplo... Sí, no sería cuarentena, no, obviamente. claro. No, pero de repente se habla de en otros centros del Mides, para personas que no tengan un lugar donde cumplir el aislamiento y demás, pero se está intentando que todas las personas que tengan que cumplir la cuarentena lo hagan en su domicilio. Y es verdad, el Mides está dando... Ahora, ¿cómo haces en un lugar de 2x2 para cumplir una cuarentena si hay más integrantes de tu familia y evitar el contagio del resto de tus integrantes? Sí, sí, eso. Que a su vez no tienen cuarentena obligatoria, por lo tanto van a seguir saliendo. Es muy complejo, Es muy de verdad. complejo, sí. Creo que lo único que se puede, a lo que se puede aspirar es a seguir ese hilo epidemiológico y a que las personas acepten justamente ser hisopadas para poder llevar un mínimo control, ¿no? Pero por eso hay un centro de contingencia COVID, ¿no? Del Mides, creo en Malvin Norte, por ejemplo, y bueno, si fuera necesario habrá que contar con otros para que darle a las personas las herramientas para poder cumplir con esa cuarentena. Bueno, decía eso, del Mides está cumpliendo con esa asistencia alimentaria y por parte del SINAE está lo de las canastas de productos de higiene y demás, que parece que son bastante completas. No es solamente el alcohol en gel o un tapabocas, sino un montón de productos desde escoba, jabón, otros productos para, bueno, poder cumplir con la higiene necesaria. Sí, En este mundo de las sensibilidades, ¿no? Somos todos muy hipersensibles, Sí. tampoco estigmatizar la ayuda del Estado. O sea,
Si el Estado establece allí algunas carpas, si vemos algunos efectivos militares, bueno, fue lo que decidió el Estado que iba a hacer por la gente más necesitada en un momento donde ya sabemos bien que la pandemia, que el COVID, es agregar sal a una herida abierta como es la de la marginación, la pobreza. Es así, sucede acá en el Uruguay, sucede en todos lados. Ahora, no pensar que por el hecho de que metemos carpas allí, lo que sea, estamos militarizando la zona o estamos estigmatizando el barrio. Tratemos también de valorar lo que es la ayuda del Estado. Yo sí tengo que hacerle una crítica a lo que vi de las comunicaciones del gobierno, es que se puso demasiado énfasis en lo sanitario y se habló muy poco de la ayuda social que le vienen dando por el costado, y me parece que la gente tiene que tener esa tranquilidad, y creo que el Estado se la tiene que dar realmente esa tranquilidad de que esa gente, mientras dure todo esto, va a estar contenida, va a estar alimentada, va a estar resguardada. Me parece que eso es lo más importante. Pero que hay un mensaje o hay un relato desde por ejemplo, la oposición de que no es así, de que es a la gente a la que menos se le está atendiendo. Yo no he visto ningún comentario, en estas horas por lo menos ningún comentario crítico, pero justamente me llama la atención que las mismas autoridades le pongan tanto énfasis al tema de la trazabilidad y no le digan a la gente, che, mirá que estamos en... Comuniquen completamente la medida y muy claro, tiene que ser muy claro, en un lenguaje muy llano, que lo entendamos todos, que lo entienda todo el barrio. Esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a cubrir. Y también alguna suerte, un llamado, voy en la línea que decía la antropóloga invitada hoy, de responsabilidad también a los medios de comunicación de cuidar algunas imágenes. Me parece que sería una medida bastante prudente. Bien. Me parece que lo que dice Juan es muy acertado y yo no estaría tan seguro de que no esté ocurriendo, ¿se entiende? Porque apoyado en lo que dice Virginia, en lo que sugiere Virginia, en lo que propone Virginia, es probable que los representantes del Estado estén trabajando en el campo y ese trabajo en el campo se produce mano a mano, personalmente. Yo quisiera creer que eso está ocurriendo, más allá de lo que se dice en cadena por los noticieros centrales de la televisión, que ese es un esquema que me parece que es mucho más general, pero no tan específico, de que el canal de comunicación sea eficiente, sea acertado. De todas maneras, yo no estoy tan seguro de que el Estado tenga tan aceitado y tenga tan clara esa vocación de decir, bueno, lo que decía Alfredo recién, ¿no? Bueno, hay una persona en una casa, bueno, podríamos definir si esos son casas también, ¿verdad? En el sentido de la dignidad a la que aludía más temprano, que tiene positivo y que por lo tanto tiene que hacer cuarentena, pero vive, como dice Victoria, con una familia que seguramente es muy numerosa, etcétera, etcétera. Bueno, está el programa instalado como para decir, mire que de aquí a el resto de los días usted va a tener un salario mínimo de 15.000 pesos. No sé si eso está, si eso existe. Si eso no existe, yo creo que debería ocurrir, incluso para dar garantías a la persona de poder decir, sí, yo estuve en ese tal cumpleaños o en esa tal celebración. Bien. Para ir redondeando, Virginia, una pregunta. Yo sé que, no sé, supongo que la antropología no hace prospectiva, pero ¿se puede predecir de alguna manera cambios culturales a futuro a partir del COVID en lo comportamental de las personas? En realidad ya se está viviendo. Lo interesante de este momento es que estamos viviendo el acontecimiento. Eso desde el punto de vista de lo cultural, de la antropología o de la historia es bien importante, porque en general uno logra hablar cuando tiene ya elementos definidos, claros de un pasado, aunque sea reciente. Entonces ahí uno puede articular. En este momento nosotros estamos como en el oleaje del proceso de esto que es este acontecimiento, que es esta pandemia. Podemos tener, por los elementos que intervienen, podemos prever determinados comportamientos o, digamos, acciones que van a quedar establecidas. Aun cuando se deje de hablar de COVID el día de mañana. Sí, porque históricamente tenemos relatos anteriores. Hace 100 años pasamos por una pandemia, que lo interesante fue, si uno va a las fuentes, a los diarios, les recomiendo porque estuvimos viendo y es fantástico, los relatos muy similares, los acontecimientos, los orígenes de la enfermedad. En aquel momento era un barco inglés que llega a Montevideo con, creo que eran 6 muertos y una serie de contagiados ya, y sin embargo se los recibe.
y había habido información desde Brasil, desde los médicos de Brasil a Montevideo, a los de aquí, de que eso venía ya complicado, había habido motines, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver qué elementos están en juego ahora. Podemos establecer determinadas ideas de lo que puede permanecer y lo que se va a descartar por estos antecedentes que tenemos, más la sumatoria del contexto cultural, tecnológico y simbólico actual. Lo del tapaboca uno podría pensar, porque antes siempre en las imágenes veías que en Asia todos andaban con tapaboca y pensabas, qué horrible, deben vivir en un ambiente lleno de contaminación. ¿Cuántas gripes menos han habido este invierno? ¿Cuántas otras enfermedades menos han habido este invierno? Simplemente de rebote porque usábamos tapaboca, no por ellas, por el lavado de COVID. manos. Exacto. Pero bueno, tal vez sería una conducta que podríamos quedarnos, ¿no? Apropiarnos. Vino para quedarse. ¿Te da mucha pereza usar tapaboca? No, es espantoso. Dejate. Pero Yo espero ¿sos que- consciente que hubo Sí, mucho yo menos soy consciente, contagios pero de otras pará, tampoco, enfermedades? ¿viste? Me parece que son esas cosas que... No, no. Es un tema de edad, sí. No, se me empañan los lentes, déjense bromar, no se ve nada. A lo que comenta Virginia, agregarle Sí. que en esa época teníamos la mágica isla de Flores que nos salvó la vida a nuestra sociedad. Porque realmente, si no hubiera sido por la isla de Flores, hubiéramos sufrido la gripe española como la sufrió Río de Janeiro, como la sufrieron otros países. Alguien tuvo la brillantez en ese momento de usar la isla de Flores como dique de contención de la pandemia. Centro de aislamiento. Sí, y aislamiento. Claro, en ese momento no existía la palabra estigmatización. Bueno, pero imagínate... ni las cámaras de televisión. Imagínate mostrar allí un síntoma, y que sabías que te mandaban para una isla, andás a ver bueno. que era Al comer agua. Alcatraz. Sí, o sea, desesperante de haber sido, ¿no? ¿Eh? Después lo usaron de cárcel. Después lo usaron de cárcel. Por algo será, tenían un antecedente parecido. ¿No? No, es horrible, pero la sensación puede ser esa. Virginia, la última, como reflexión final. Me acuerdo de haber leído por allí, entre especialistas que hacen esos análisis con retrospectiva histórica, ¿no? De ver qué pestes hubo antes. Y entienden que hay dos finales diferentes para las epidemias y las pandemias. Uno es el clínico, propiamente dicho, el que da cuenta cuando deja de haber casos de infección. El ciclo. Pero no necesariamente va de la mano con el otro final que es necesario, que tiene que ver con lo emocional, cuando se termina el miedo. Que puede ser antes, después. El riesgo es que si es antes, el del miedo, que el clínico, aflojamos y aparecen los rebrotes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que calcen en el mismo momento? El tema es que lo biológico y lo cultural o lo comportamental tienen tiempos diferentes. Sí. Es completamente diferente. Lo que sí me parece que puede ser interesante revisar, siempre tiendo, sea el tema que sea, apuntar a lo positivo que podemos encontrar de esto. Redes de solidaridad, acciones que fueron inmediatas desde Estado, pero principalmente la sociedad civil organizándose me pareció muy interesante. Eso fue rápido, creativo, presente, que es importante. Y algo que hoy me quedó pendiente, pero sería importante, cada barrio, zona de... Comunidad. Sí. Desde antropología no usamos comunidad en general, porque no es el término desde nuestra definición concreta, en realidad tenemos, pero no importa, lo utilizamos en la práctica, pero sí importante también, cada barrio, cada zona tiene referentes locales, que a veces no son lo formal. Entonces es importante a veces trabajar todas estas cosas con aquellos referentes locales, informales muchas veces. Puede ser o no el alcalde, puede ser un vecino de esos que tienen cura, el mucha pastor, llegada con los demás. Una vecina que hace 50 años vive en la Exacto. zona. A veces son los interlocutores más acertados Es verdad. para el diálogo. Exacto. Eso sí, hay que estar atento a eso. Brillante aporte. ¿Lo tendrán presente, supongo, las autoridades? O tal vez no, pero ha sido... Ojalá llegue a oídos de quienes tiene que llegar. Referentes. Es simple y fundamental. Sí, ellos son capaces de transmitir, de educar y son respetados con una palabra que tiene un peso y un valor en lo local. Exacto. Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, Virginia Rial, por acompañarnos en este tramo del programa. Gracias a ti por siempre invitar. No, por favor. Vamos a cambiar de tema, lo anunciábamos en